Muy bien, son las 7:39. Vamos a dar la bienvenida al doctor Osvaldo Moreno. Es un conocido consultor político que está con nosotros. Doctor, dígame si nos está escuchando bien, por favor. Buenos días, fuerte y claro. Muy bien. Doctor, a ver, a veces no siempre resulta esto del péndulo político, ¿no? Pero vale la pena preguntarle a usted. Luego de la experiencia del gobierno del señor Guillermo Lasso, ¿usted considera que están dadas las condiciones para que funcione el péndulo, aun cuando se ha producido este tema sui generis, que es una muerte cruzada que nos obliga a ir a unas elecciones express? Bueno, buenos días, un gran saludo a toda la audiencia de este espacio noticioso, un gran saludo, licenciado, a usted, a todo el equipo, un gusto estar en este espacio. Bueno, casi siempre se habla de esta lógica de péndulo, de esta lógica de una dinámica de traspaso de poder de una tendencia a otra por diferentes circunstancias. No suele ser una regla, no está en piedra, porque cada momento de cada país, cada elección tiene un escenario distinto a lo que puede suceder, ¿no? Primero que esta es una elección muy atípica, donde hay diferentes agendas a las que había en el 21. Por ponerle un ejemplo, Lasso recibe el país con 12 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, si no me equivoco, o una cifra parecida, pero sobre todo Guayaquil, al primer año de su gestión, se ubica entre las 50 ciudades más violentas del mundo, y al segundo año de su gestión se ubica entre las 24. Si seguimos esa secuencia macabra, no quiero ni pensar cómo va a estar Guayaquil en esa escala. Entonces eso hace, por ejemplo, que un tema en la agenda sea la seguridad, por ponerle un ejemplo. Entonces una elección no solo depende obviamente de este curso y recursos que estudiamos en la ciencia política, sino de muchísimos factores. Por ejemplo, el tema económico creo que es muy importante. El tema de la migración es extremadamente importante. Ecuador está, por ejemplo, en Argentina en el 2022 salieron 60.000 personas, que es un país con el triple de población, un poco más y con más extensión territorial. En Ecuador salieron 100.000 formalmente. Dicen que, no tengo los datos lamentablemente, pero aproximadamente por las vías informales, por el Darién, por México, etcétera, es una cifra similar. Entonces el escenario que vive el país nos da para una situación bastante complicada. Por ejemplo, yo recuerdo, ahora estamos trabajando en Colombia, por ejemplo, Cali, que es una ciudad muy parecida a Guayaquil, con los mismos habitantes, casi se llama Santiago de Cali. Cali está ubicada entre las 24 ciudades más violentas del planeta. Justo ahora estaban discutiendo una mejora, entre comillas, porque ahora están entre las 35. Nosotros ocupamos su lugar número 24. Yo recuerdo en la elección pasada también, y en estos espacios lo conversábamos, entre otros, es que la discusión va a ser solo la pandemia y todo va a ser digital. Bueno, cuando investigábamos, y le hablo en 3 países en simultáneo que estábamos trabajando, en Honduras, en República Dominicana, Panamá y el Ecuador, nosotros creíamos, bueno, la opinión pública piensa que es el COVID, y cuando hacíamos la investigación, a pesar de lo que estaba viviendo la sociedad, el COVID no era lo más relevante, sino cómo me alimento aquí encerrado. Entonces, para eso es importante la investigación, para eso es importante tener parámetros. Otro tema, que esto a mí me da pena a los pobres políticos, cómo gastan millones en trolls, en software mágicos, es que todo iba a ser digital. Entonces, cuando nosotros investigamos, le hablo en pandemia, que fue el pico digital, prácticamente solo el referente, que eran los niños de las escuelas públicas en Panamá, en República Dominicana, en Honduras y en el Ecuador, casi el 50% de los niños de la red pública no pudo estudiar porque no tenía aparato, porque no tenía conectividad, o ambas cosas. Ni le cuento las zonas rurales. Claro. Entonces, poder determinar que está en piedra, que se viene un cambio de tendencia por determinado orden cronológico, claro, no creo que es la vía más expedita, pero obviamente es un factor que incide. Claro. Doctor, ¿y usted cree, como también se ha especulado, que dada la velocidad con la que se van a tener que realizar todos los procesos, va a ser una campaña fundamentalmente, esta vez sí, digital? ¿Fundamentalmente digital? No. A ver, yo lo sigo diciendo, 20 años en ejercicio, lo he escrito incluso lo podemos sustentar. Yo estoy convencido en este momento que sigo pensando que las redes sociales generan más divorcios que votos. Ahora, de lo que usted no puede prescindir, que no es lo mismo y la gente no lo tiene claro, porque me da pena los pobres políticos, las redes están en los teléfonos de todos los políticos, pero no de toda la gente. Lo que sí usted no puede prescindir es de la comunicación política digital, que es otra cosa, de lo cual las redes sociales es parte, ¿sí? Que ese es el gran problema. El problema de los candidatos es que hacen accesoria su candidatura y la campaña a las redes, cuando es al revés.
Entonces, usted no puede prescindir de la comunicación política digital, que engloba, entre varias cosas, las redes. Del mismo modo que usted no puede prescindir, por ejemplo, de la radio. Son canales, son vehículos para efectos de difundir la materia prima de la comunicación, que es el mensaje. ¿Me explico? Entonces sí, necesitamos una comunicación digital, pero esta pobre gente que gasta miles, me da pena, en trolls con un seguidor para aplaudirlos, eso es un tiro en el pie. Claro. ¿Sí? Entonces, ojo, hablemos de comunicación política digital, sí es necesaria, pero es tan, digamos, es un suicidio prescindir de esta comunicación política digital de la misma forma que prescindir de los medios tradicionales como la radio, por ejemplo, o prescindir de la televisión, aunque creo que la televisión, esto es interesantísimo, usted, bueno, tiene más tiempo en la comunicación que yo, pero, por ejemplo, cuando apareció la televisión a color, se pensó que la radio iba a desaparecer, pero al contrario, creo que el medio de comunicación tradicional que se ha adaptado mejor a los nuevos formatos digitales es la radio. Creo que la televisión como la conocimos va a desaparecer. Entonces hay una serie de aristas y factores que sirven en una campaña electoral. Ahora, que el tiempo es corto, sí, pero hay factores más importantes. Por ejemplo, estructura, aparato, músculo. La única fuerza que me da la impresión para este proceso que está preparado, que acaba de ganar todos los procesos a nivel nacional importantes en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Manabí, etcétera, etcétera, es el correísmo. Y que tiene otra ventaja fundamental. Recordemos que durante en la primera etapa del correísmo, o por lo menos en la anterior, no hubo un solo administrador exitoso. Dígame usted un administrador exitoso local durante la etapa del correísmo. No tenían, digamos, ellos generan nostalgia desde la conducción nacional en sus electores. Pero no había pues un alcalde exitoso, digamos, que sea referente a la Revolución Ciudadana, ¿sí? Y esta elección les da la ventaja que en este caso, que han ocupado prácticamente todas las plazas grandes e importantes del país, es tan corto el tiempo que no les da el tiempo ni siquiera de probarse a sus administradores locales. Entonces yo siento que la fuerza que está preparada, que tiene la maquinaria, la estructura y que está lista es el correísmo. Y de ahí los indígenas. Y esto no porque me lo imagino o porque lo quisiera. Esto basado en los resultados electorales. Aquí lo que manda no es Twitter, con todo cariño, licenciado Jairala y el equipo, lo que ustedes y nosotros filosofamos en los medios, que es valioso, que es democracia, pero nosotros estamos perdidos en el sentido de que nada se equipara a los resultados electorales. Le voy a poner un ejemplo de dos mitos. Es que todo el mundo odia a la Asamblea. Bueno, la última vez que la Asamblea fue medida, que fue en la consulta popular, le sacó mayor diferencia a la que le sacó Lazo Arauz, casi 8 puntos. Es que todo el mundo odia al Consejo de Participación Ciudadana, no sirve para nada. Bueno, esa fue la pregunta que ganó el no con mayor contundencia, casi 17%. Entonces hay muchos mitos que digamos que en el imaginario la gente se imagina o escucha o repite, pero que en la práctica, ya cuando esto se profesionaliza, cuando notan las estructuras, yo creería que esas son las dos fuerzas que están mejor preparadas para un proceso relámpago. Ahora, eso no cambia que del centro a la derecha, a pesar de la fragmentación, tengan cuadros que podrían hacer un papel o un rol interesante. Claro. No, igual, doctor, solo para dejar claro, yo tampoco creo que Twitter mueva el mundo, le cuento. Yo en eso coincido con usted. No creo que Twitter mueva el mundo. Preguntaba el tema de lo digital porque casi no va a haber tiempo para el territorio, pero sabe que los actores políticos encontrarán la forma de darse ese tiempo en una precampaña que va a ser más precampaña que nunca, ¿no? Omar y Noris continúan. Osvaldo, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Hola. Entendiendo el tiempo, el timing de estas elecciones que va a ser súper corto, se hablaba de un outsider, se hablaba de la posibilidad de que aparezca un nuevo nombre, se decía la gente quiere a alguien joven, quiere a alguien nuevo. Vimos el caso de Aquiles Álvarez en la alcaldía de Guayaquil. Y por ahí se estaba pensando en esto, pero dadas estas elecciones, el tiempo corto, hay la posibilidad de que aparezca un nuevo nombre. Ha sonado Jan Topic, he visto tu postura al respecto, pero ¿podría surgir en este momento un presidenciable con potenciales oportunidades, entendiendo que la campaña dura, suponte, 2 meses? Claro. A ver, solo una puntualización. Qué gusto escucharla y verla. Primero, formalmente, la campaña hizo ayer. Y las elecciones por eso digo unos 2 meses. Yo creo que un poquito más. Pero en todo caso, al margen de eso, es un tema de tiempo. Hay cosas que son importantes. Por eso es tan importante la formalización o la investigación en estos temas de comunicación política. Y por eso es tan nocivo, creo yo, Twitter. Yo a Twitter lo califico como el H de la opinión pública. Es la H. Bueno, si la marihuana te destruye el cerebro en 10 años, la H en 6 meses. Twitter en 1 mes, en el criterio político. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, al margen del nombre de la persona,
O sea, nadie puede gobernar un país o ser presidenciable porque un domingo es tendencia en redes sociales, por Dios. O sea, eso ya es algo ya yo creo que del maternal de la comunicación o el sentido común, no ni siquiera de la primaria, ¿no? Claro que es un factor o un parámetro para tomar en cuenta, pero es como que usted va en un avión de un viaje de una ciudad a otra y repentinamente ve un pájaro que vuela al lado suyo, va a volar solo 2 microsegundos que el avión despega. Entonces, estos entusiasmos que se generan, sobre todo en la opinión pública, que lamentablemente cada vez está menos instruida, cada vez hay menos nivel, y bueno, no se trata tampoco de ser muy sabios, sino de tener criterio y tener un poco de experiencia y estudiar los procesos y la investigación. Es muy difícil. Ahora, todo el mundo habla de Bukele, el país Salvador al que conozco. Bueno, más he trabajado en Honduras que en El Salvador, pero conozco el caso, porque yo recuerdo cuando empecé mi carrera todo el mundo quería ser Lula haciendo la campaña de Obama y ahora todos quieren ser Bukele, ¿sí? Pero si usted se pone a analizar, Bukele no es que era un outsider, eso es falso, porque la gente no se instruye, no investiga. Bukele primero que fue activo militante del Frente Farabundo Martí, partido de izquierda, para quienes no lo saben, durante toda su carrera política, ¿sí? Partamos de ese punto. Él hizo una carrera política extensa, que ocupó varios cargos y, digamos, lo que lo apuntaló fue el haber sido un alcalde exitoso. Es decir, había un antecedente de gestión. Entonces no es que Bukele llegó ayer, pues no es que Bukele se puso las gafas, apareció y la gorra al revés y ya fue presidente de El Salvador. Hay un tema que es interesante en El Salvador, que es lo que yo recalco. Digamos que ellos invierten el 5.5 de su Producto Interno Bruto en seguridad. Pero en todo caso, que tengamos espacio para decir, bueno, siempre hay espacio para novedades en la comunicación, en las campañas, o por lo menos para proyectarse. Yo veo muy difícil que en un tiempo tan corto, sin ninguna estructura, por lo menos no formal, o por lo menos no poderosa, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, hablábamos del caso de Aquiles Álvarez, por poner un ejemplo. Aquiles Álvarez, ¿ya? Prácticamente creo que fue la 9ª o 10ª opción. Nadie quería ser candidato. Había gente incluso que creía que el correísmo le restaba, ¿sí? Entonces, en el caso de Aquiles Álvarez, no es un candidato, digamos, con una militancia activa, pero hay factores también que juegan en una elección, porque esto es como el fútbol, gana el que menos se equivoca. Entonces, si usted se pone a ver el escenario de esa elección, en el caso de Eduard, por ejemplo, me parece que uno de los errores que cometió la campaña de la doctora Viteri fue elevar la imagen de Eduard con lo de la cerveza, después con lo de las multas de tránsito. Entonces Eduard subió su nivel de conocimiento gracias a la campaña de Cynthia Viteri en un casi 15 puntos. Y otro tema fue el proceso de destrucción de la imagen de Cynthia Viteri. Cuando usted hacía grupos focales hace 2 años, las valoraciones eran extraordinarias de Cynthia Viteri. Era Hada, nuestra madre protectora, nuestra leona. 2 años después, en las últimas valoraciones que yo en campaña, pasó de Hada, madre, leona, a muchacha malcriada que se fugó con el novio. Esa fue la percepción. No variaba la intención de voto. Por eso es tan importante la evaluación cualitativa. Los pobres, a veces los asesores nos confundimos, nos confiamos en la encuesta. Ella sí es verdad que siempre estuvo primera, pero en las valoraciones cualitativas, eso hizo, y los errores de campaña, y el otro factor, si usted se pone a analizar, el correísmo sacó exactamente la misma votación histórica que siempre sacaba. 26% la señora Duarte, casi 37%, 39%, casi 40% la señora Bonilla, y 39% la señora Aquiles Álvarez. Entonces, no es tan simple pensar en outsider. Hay procesos. Y en este momento no veo ningún tipo de proceso, al menos sólido, político, formalmente establecido como para que surja, en este caso, el famoso outsider. Osvaldo, y hablaste de un tema importantísimo, que son las mediciones, ¿no? En las últimas elecciones se vieron encuestas pululando por todos lados que se ofertaban dependiendo del bolsillo de los candidatos. Y de lo que querían escuchar también. Y siempre se habla de la encuesta dura, muy poco se le presta atención a las cualitativas, que yo siempre he insistido que son fundamentales porque te ayudan a hilar más fino y entender lo que piensa la gente en realidad. En estas elecciones particulares, ¿cuán fundamental va a ser la investigación para equivocarse menos? Total, pero total. A mí me pasan cosas, por ejemplo, antes de ayer hablaba con X político y me decía, y no podemos obviar la investigación. No podemos. Es que ya mandé a hacer 2 encuestas y no puedo, o sea, a ver, es que ese es otro gran problema que tenemos en digamos, bueno, no es un problema, la gente no tiene también por qué saberlo, pero esto es como la universidad, cuando usted hace una tesis, ¿se acuerda la tesis? Primero el proyecto, proceso cualitativo, cuantitativo. Los cuestionarios de las encuestas generalmente son copia-pega, que obviamente los encuestadores legítimamente le venden a los políticos.
Pero un cuestionario cuantitativo no se puede elaborar sin un antecedente cualitativo. Yo no puedo mandar a encuestar algo si no sé qué les voy a preguntar. Claro, la típica infalible, nivel de conocimiento, intención de voto, qué equipo de fútbol son, etcétera. Pero la investigación cualitativa me da los por qué, ¿sí? Es más o menos como que me han detectado, digamos, factores tumorales, creo que se llama esto, que la sangre detecta el cáncer, y me hice una radiografía de pecho y ya estoy sano, no tengo cáncer. Oye, y los intestinos, y el hígado, y la vejiga, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la investigación cualitativa es fundamental. Si usted me pregunta, incluso si es un tema de presupuesto, yo prefiero prescindir de las encuestas, pero claro, es la carrera a caballo y la pobre gente en su ansiedad necesita verse en la carrera, y lo cualitativo es fundamental. ¿Por qué? Porque, ojo, dígame. Buenos días, Omar Jaén le saluda. En honor al tiempo, doctor, ¿cómo está? Buen día, gracias. Como siempre, envidiando sus buzos. Doctor, ¿cómo está? Oiga, rapidito. Está bien, perfecto, a lo Bolt. Doctor, solamente dígame si estoy hablando piedras o no. Desde ayer yo tengo un bicho ahí que lo tengo por acá. ¿Se puede repetir puede darse una reedición de la segunda vuelta en el 2021 en agosto? ¿O estoy muy loco en pensarlo? Un Andrés Arauz, Guillermo Lasso en balotaje. Sería divertido, o sea, fuera de cualquier cosa, sería súper divertido analizar un fenómeno de esa magnitud y encontrar los por qué. Lo veo complicado. Yo lo que veo es, del centro a la derecha, yo los veo muy fragmentados. Claro que no es novedad, pero sin duda Sonnenholzer es, digamos, no voy a decir lo mejorcito porque suena efectivo, pero creo que es lo mejor estructurado, ¿no? Siempre confundo a Vilma Andrade con Salgado. ¿Cuál es la de la idea? Vilma Andrade. Vilma Andrade. Escuchaba a Vilma Andrade y dijo algo interesante, la experiencia administrativa, que es el factor que ella veía en Sonnenholzer. Pero también tienes al hijo de Alvarito, ¿ya? Y este muchacho, perdón que lo trate de esa forma, porque es un chico joven, creo que la tiene clara. Yo lo he visto en la península, cómo captó. Yo viví el proceso por otro tema profesional, por si acaso, cómo captó el curul en la asamblea, una provincia que era de los caciques históricos, digamos, de Santa Elena. Entonces yo por ejemplo, tengo a Novoa, que va a ser una hormiga silenciosa en campaña. Tienes en este caso al mismo Yacu Pérez, que no me queda claro finalmente a quién va, cómo desarrollaría. Es que, doctor, ¿sabe por qué yo le preguntaba? Porque hoy es muy probable que Guillermo Lasso, en este disque Informe de la Nación, porque no es Informe de la Nación, porque no lo hace ante la Asamblea, capaz no salga con el bombazo. Por cierto, me voy a lanzar a la reelección, ya vengo que me voy a Estados Unidos, regreso el domingo y ahí arranco campaña. Entonces, regresa Rey. Claro, regresa bajada de máquina. El tema es que uno, no hay que olvidar que él sigue siendo presidente y tienes el poder del Estado para intentar subir un poco el techo, ¿no? ¿Verdad? De tu conocimiento, porque él entraría, yo creo que con un porcentaje de votos ya establecido, ¿no? A ver, yo creo que más allá del daño que le ha hecho al país el gobierno de Lasso, el daño que se le hace a tus tendencias es brutal. Se tomó un proceso de 14 años para convencer a la opinión pública que banquero igual a empresario y que banquero no era malo. Y yo no creo que el banquero sea malo per se, pero hubo un proceso, digamos, cuando tú preguntabas a la gente, uno de sus defectos, entre comillas, era ser banquero, venir de la banca, haber sido Teleno Maguar. Uno de los grandes problemas, digamos, que creo que va a alegar Lasso es ese daño irreparable, por lo menos en esta elección a su tendencia. Yo creo también que una vez que esté claro lo de Pachacuti, para mí lo de Pachacuti yo creo que es la segunda fuerza y creo que tiene las mismas, iguales o más oportunidades que la elección pasada de estar en segunda vuelta. Pachacuti, candidato indígena, no hablo de Yacu Pérez, hablo de candidato indígena, pero el tema pasa porque que es muy difícil para la gente entender la dinámica del mundo indígena, que primero que es comunitaria, que es horizontal, pero su coordinador tiene mucho poder. Entonces va a ser clave, no sé en qué estado se encuentra la designación de Churichumbi, creo que se dice, o Churichumbi, se me corrige. Entonces para mí la suerte de Pachacuti va a ser claro una vez que esté definido, consumado formalmente e institucionalmente quién va a ser su coordinador. Si es Cecilia Velázquez, que es una línea, es un escenario, y si es Churichumbi es otro. Leonidas Issa hoy tiene 80% de nivel de conocimiento, es decir, de cada 100 ecuatorianos lo conocen 100. Olvidémonos de las valoraciones. Eso lo hace presidencial. Entonces, para mí, el tema de Pachacuti se va a definir el momento que sepamos quién es su coordinador, qué ala dirige el movimiento. Y segundo, también hay otros actores en el aire, por ejemplo, está el mismo movimiento Centro Democrático,
que tiene una estructura también a nivel nacional, no sé qué postura vayan a tomar, entiendo que ahí está el licenciado, pero ahorita es periodista, no político. Entonces hay muchos jugadores más aquí, no es como la geopolítica, hay varios jugadores que habrá que ver qué decisión toman. Bien, doctor Osvaldo Moreno, siempre un gusto entrevistarlo, que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias a usted, licenciado, un gran saludo de audiencia y como siempre encantado de estar aquí, un saludo y Glu también, hasta luego. Gracias.